Mi grupo está conformado por Orieta Márquez y mi persona, Dorianis Marín. Nosotras somos estudiantes del sexto semestre de Ingeniería Naval. Le venimos a exponer sobre la higiene industrial. Esta es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de origen laboral, para evitar que se produzcan daños a la salud. Puede definirse como una técnica no médica que actúa frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo, con el objeto de prevenir las enfermedades profesionales de los individuos expuestos a ellos. Las actividades productivas en general utilizan para su producción sustancias químicas, biológicas y físicas, que al someterlos a procesos de manufacturado, estas expulsan residuos al medio ambiente laboral, que en muchos casos son tóxicos para los trabajadores. Para minimizar estos riesgos o eliminarlos, interviene la higiene industrial, mediante técnicas que les permitan identificar los agentes presentes en dicho ambiente, conocer el modo en que están emergiendo, su concentración en el aire y su toxicidad. Un medio ambiente insano es un potencial daño para la salud de los trabajadores, que mantenido en el tiempo va a producir enfermedades relacionadas con el trabajo y efectos sobre el medio ambiente circundante a la empresa y los vecinos de la zona. Para evitar todo esto, la higiene industrial debe aplicar ciertas medidas sobre el origen de las emisiones, para lo cual actuará evitando la utilización de los productos que son nocivos para la empresa. Si esto no es posible, la intervención se realizará con protecciones colectivas. En último caso, se protegerá a los trabajadores con equipos de protección individual. Para el medio ambiente exterior se deberá cumplir la normativa de no contaminación vigente en la comunidad que esté ubicada en la empresa. En definitiva, la higiene tiene como objetivo que no se materialicen las enfermedades profesionales, teniendo como finalidad la salud global del trabajador, comunitaria y considerando los agentes químicos, físicos y biológicos debido a que se encuentre en un ambiente laboral. Es en donde se estudia y se valora el posible efecto. Una consecuencia de su actuación es informar a los servicios médicos de la exposición presente en este ambiente laboral. De esta forma, aquellos podrán hacer un estudio de salud de los trabajadores acorde a los riesgos inherentes de su puesto de trabajo. En el caso de una exposición aguda, es decir, gran cantidad de contaminantes en poco tiempo, a estos agentes se le tendrá la consideración de accidente laboral. Los pasos que sigue la higiene industrial para realizar esta actividad son: identificación de contaminantes en el centro de trabajo, concentraciones y exposición de los trabajadores a estos, evaluación de riesgos, propuestas de medidas preventivas que eliminen o minimicen la exposición. En este caso, no solo se debe atender a los trabajadores, sino también prestar atención al medio ambiente exterior de la empresa. Aplicación de las medidas preventivas. Comprobar los resultados con una reevaluación de los riesgos y las conclusiones de la vigilancia de la salud colectiva. Los agentes que pueden causar estos daños se agrupan en físicos, biológicos y químicos. El objetivo fundamental de la higiene industrial de trabajo está enmarcado dentro de la propia definición como prevención de las enfermedades profesionales. Dicho objetivo solo puede conseguirse siguiendo un proceso que contemple el reconocimiento o identificación, la evaluación y el control de los factores ambientales del entorno laboral, causantes de la alteración del estado de salud de los trabajadores,
Así, las fases de la higiene industrial serían reconocimiento o identificación de las condiciones de trabajo, de los contaminantes y su comportamiento, así como de los efectos que producen sobre el hombre y su bienestar. Evaluación de los resultados obtenidos en mediciones realizadas de niveles de contaminantes existentes en el entorno laboral. Por comparación, frente a valores estándar, se consideran aceptables para que la mayoría de los trabajadores expuestos no contraigan una enfermedad profesional. Control de condiciones no higiénicas para eliminar causas de riesgo y reducir las concentraciones de los contaminantes a valores que no impliquen riesgo para el trabajador. La normativa española e internacional ha legislado ampliamente estos agentes, ya que son la causa de graves enfermedades profesionales. Con una alta incidencia en todos los países, tanto los que están industrializados como los que no, y de importantes accidentes laborales con dichos productos. Normativa de obligado cumplimiento para empresarios, trabajadores en cualquier sector de la actividad que ésta deba utilizar. Los riesgos de los que se ocupa la higiene industrial se dividen habitualmente en riesgos biológicos, físicos y químicos. El riesgo es un defecto para la salud generado por un agente en función de la exposición del individuo a este agente. A partir de la llamada higiene teórica se conocen los agentes que se suponen un riesgo para la salud, ya que en esta parte la higiene industrial define los niveles de la exposición admisibles teniendo en cuenta datos de otras áreas de estudio como la toxicología, epidemiología, entre otros. Podemos decir, por tanto, que la higiene industrial engloba el conjunto de conocimientos y técnicas destinadas a identificar, evaluar, prevenir y controlar aquellos factores ambientales procedentes del trabajo que se pueden causar enfermedades o deteriorar la salud de los trabajadores. Es decir, el técnico especializado ha de identificar, evaluar, prevenir y controlar una serie de factores contaminantes, los cuales, atendiendo a su naturaleza, las normas aplicables en el campo de la higiene industrial son todas aquellas normas que hagan la diferencia a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y que tengan en relación con agentes o situaciones que puedan poner en riesgo de enfermedad laboral o del trabajo. Evidentemente, las actividades imprescindibles como la producción y elaboración de alimentos, la extracción de materias primas, necesitan procesos y materiales que pueden generar riesgos para la salud de los trabajadores. Es por ello que desde la antigüedad se conoce la existencia de determinadas enfermedades que derivan de la ejecución de algunos trabajos, como puede ser la minería. Sin embargo, el estudio científico sobre los efectos de la salud de determinados contaminantes durante la jornada laboral no se comenzó hasta principios del siglo XVIII. Y no fue hasta el siglo XIX cuando se pudo realizar una exposición-efecto de algunos productos en el ambiente laboral. Se empezó a hablar entonces del concepto de higiene industrial que perdura hasta nuestros días. Al mismo tiempo, la actuación de la higiene industrial, detectando y evaluando factores de riesgos ambientales susceptibles de producción patológica, constituye un elemento esencial en la planificación de la vigilancia de la salud, que es una de las actividades de medicina del trabajo. El interés de la higiene por los factores de riesgo que causan daños a largo plazo es la diferencia esencial entre la higiene y la seguridad del trabajo, pues esta última se interesa por aquellos factores de riesgo cuyos efectos tienen
una relación muy directa con el daño que causan y un periodo entre causa y efecto, tanto corto que mientras dura la exposición no es posible adoptar medidas preventivas ni de protección. Esta diferencia afecta sobre todo a las metodologías utilizadas para evaluar los riesgos en cada caso. Como se ha podido comprobar, la incidencia de las enfermedades profesionales es alta, lo que ocasiona unos altos costos económicos y humanos a la empresa y al Estado, así como una pérdida enorme de salud a las personas y con consecuencias también económicas para los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que la higiene industrial como técnica preventiva debe ser fundamental en las empresas, identificando y evaluando los agentes físicos, químicos y biológicos causantes de enfermedades profesionales para poner en marcha medidas preventivas que eliminen tales riesgos o minimicen su consecuencia. Buenas, mi nombre es Greta Márquez y yo les voy a hablar sobre los agentes tóxicos. Se considera contaminante a toda materia, sustancia, energía, organismo vivo o sus derivados que al incorporarse al medio ambiente alteran sus características y perjudican el disfrute de la naturaleza, dañando los bienes o perjudicando la salud de las personas, animales o plantas. Los contaminantes producidos por el hombre se dan desde los gases que son expulsados por las industrias y los automóviles, en la eliminación de basura doméstica e industriales, el derrame de petróleo al mar, entre otros. Pero cabe resaltar que la contaminación de origen ambiental no reviste tanta importancia como la ocasionada por el hombre, ya que de hecho esta es responsable directa o indirectamente de manera ambiental. De acuerdo a las características de los contaminantes, estos se pueden clasificar en agentes contaminantes físicos, agentes contaminantes químicos y los agentes contaminantes biológicos. Los agentes contaminantes físicos, son aquellos que al adicionarse al ambiente, con su sola presencia, alteran la calidad de sus componentes. Es decir, son caracterizados por el intercambio de energía entre las personas y el ambiente en una dimensión o velocidad tan alta que el organismo no puede soportarlo. Uno de los contaminantes físicos que más o menos es conocido por la geología ambiental es la radioactividad. Los agentes contaminantes físicos se pueden clasificar en 5 tipos: las presiones y los campos eléctricos, el ruido, donde podemos encontrar el ruido continuo, el cual es generado por los motores, martillos neumáticos, los molinos, y el ruido de impacto, el cual se puede encontrar los disparos, los golpes de prensa, entre otros. Los efectos que puede causar el ruido son la reducción de la capacidad auditiva, el aumento de la frecuencia respiratoria, hipertensión arterial, problemas gástricos, visuales, entre otros. También encontramos las vibraciones. Los efectos que causan las vibraciones en el organismo dependen de su frecuencia. Cuando la frecuencia es muy baja, en máquinas como aviones, trenes, buques, causan efectos como mareos, vómitos, alteración del sistema respiratorio central, entre otros. Cuando las vibraciones son bajas, en máquinas como carretillas, causan efectos como la patología lumbar,
mareos, alteraciones en las visiones. Y cuando las vibraciones son muy altas, en máquinas como pulidoras, lijadoras, martillos picadores, estos causan efectos como la renosis escafoides, artrosis en codos, alteraciones en la visión, entre otros. Otro tipo de agente contaminante físico encontramos el estrés térmico, el cual el cuerpo mantiene su temperatura interna constante y para esto dispone de distintos elementos de reguladores. Las variadas circunstancias ambientales le transmiten al cuerpo calor o frío dependiendo de la circunstancia. El calor puede ser transmitido por convección o radiación. Hay factores como la humedad relativa, la velocidad del aire, la temperatura radiante media, que además de la temperatura determinan el esfuerzo que hace el organismo para mantener en equilibrio su temperatura interna. Por lo tanto, en un ambiente laboral muy caluroso, se tienen que tomar medidas. Por ejemplo, en el ambiente interior se deben tener exposición gradual, suplementos de sol, favorecer favorecer agua, entre otros. Y cuando es un ambiente laboral en el exterior, obviamente tenemos que usar crema protectora para el sol, sombreros, paños húmedos en el cuello, entre otros. Y por último, de los agentes contaminantes físicos encontramos las radiaciones. En estas podemos encontrar las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia que provocan la ionización, rompiendo enlaces atómicos que mantienen unidas las moléculas en las células. Y los neionizantes son ondas electromagnéticas de menor frecuencia que las ionizantes y que carecen de suficiente energía como para eliminar las células los átomos intracelulares. En esto pueden ser radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioletas, visibles, entre otros. Por otra parte, encontramos los agentes contaminantes químicos. Los agentes contaminantes químicos están constituidos por materia inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética. Es decir, se le designan contaminantes químicos a todas las sustancias que alteran la conformación química de los componentes del medio. Esta modificación química puede llegar a afectar a los seres vivos. Podemos encontrar los contaminantes como los gases tóxicos, metales pesados, halógenos, ácidos orgánicos e inorgánicos, compuestos muy alcohoides, insecticidas y cianuros. Entre los tipos de contaminantes químicos encontramos los sólidos, en el cual encontramos los polvos como algodones, linos, óxidos metálicos, entre otros. En los humos encontramos el carbón, el asfalto, el petróleo, y en los humos metálicos encontramos el cromo, el hierro, la plata, entre otros. También encontramos los líquidos, en cual encontramos la niebla, que estos serían ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, entre otros, y la bruma y el smog. Y también por último encontramos los gaseosos, en el cual encontraríamos el gas como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, y el vapor como los hidrocarburos cromáticos, cíclicos y olfáticos. Las enfermedades que causan estos agentes contaminantes químicos vendrían siendo la neumoconiosis,
que esta afecta los pulmones, la ricomoniosis, que afecta los huesos, la osteoconiosis, que también afecta los huesos, la dermaconiosis, que afecta la nariz, y el oftalmoconiosis, que afecta los ojos. Los agentes contaminantes biológicos se consideran contaminantes biológicos principalmente a los microorganismos que pueden llegar a afectar el medio ambiente. Es decir, están constituidos por parásitos, microbios, virus, hongos, entre otros. Los virus es la forma más simple de vida, y estas pueden causar enfermedades como SIDA, hepatitis viral, rubiola, entre otros. Y las bacterias, que son un microorganismo un poco más complejo que los virus, causan enfermedades como carbunco, tuberculosis, muermo, entre otros. Las enfermedades producidas por los parásitos más conocidas son el paludismo, la amibiasis y el dengue. Los métodos de transmisión están la inhalatoria, que puede ser por la boca, la nariz y los pulmones, la dérmica, que es por la piel, la digestiva, que es por la boca también, y la parenteral, que es a través de las heridas, pequeñas picaduras, entre otros. Y por último, les voy a hablar sobre el surmenaje. El surmenaje, también conocido como fatiga crónica, es un tipo de bloqueo del sistema nervioso, y los síntomas son un poco variados. Pueden ir desde un poco de pérdida de memoria hasta y problemas de concentración, hasta desmayo y estado de shock, lo que deja a la persona que lo padece sin poder reaccionar, pareciendo zombie. Desde 1989, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer esta enfermedad. Se puede diagnosticar viendo cuando el paciente que la padece pierde su rendimiento psicofísico de un 50%. La persona tiene siempre un constante cansancio, ¿por qué pasa esto? Porque tiene cierta tensión emocional, lo cual disminuye sus defensas y genera una leve depresión. Los síntomas del surmenaje son sentirse triste la mayoría del tiempo, pierden el gusto por cosas que antes les gustaba, problemas de apetito y sueño, cansancio mental o físico que no mejora con el descanso, poca concentración, trastornos de humor, e incluso causan ciertas enfermedades somáticas. Toda esta sintomatología son factores acumulativos. Ya en esta enfermedad, el cuerpo segrega adrenalina de forma muy excesiva, lo cual genera a su vez una hipertensión arterial, lo que origina el cierre de la arteria del corazón, del cerebro, de las retinas de los ojos y los riñones. Muchas gracias.